Hola, ¿cómo están? Aquí Ismael Cala, feliz de este nuevo encuentro, otro episodio de nuestro mega documental a través de Mega TV, una señal que ya es todo un éxito y como siempre la productora Vamos por Más nos propone invitados tan interesantes como el de hoy. Nacido en Asunción, abogado, especialista en Derecho Penal, se perfeccionó en los Estados Unidos estudiando destrezas de litigación. Damos la bienvenida al doctor Guillermo Duarte Cacabelos. Gracias por estar con nosotros. Hola Ismael, yo soy el agradecido con ustedes por esta invitación. Y la verdad que tengo que preguntarte sobre qué edad tienes, porque uno piensa en doctor, experiencia, porque tienes una vasta experiencia en el tema del derecho y te ves muy joven. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 39 años. 39. Pero desde que comencé la... Pareces menos, ¿eh? Gracias. Pero desde que comencé la facultad ya comencé también la práctica. Inmediatamente. Entonces, la experiencia acumulada es desde el año 2000 aproximadamente. Y me encantaría que nos hables un poco más de ese expertise, de esa especialización, que quiere decir destrezas en litigación. Bueno, en realidad mi preparación tuvo que ver siempre con la investigación de hechos punibles porque me inicié en el Ministerio Público y siempre en la unidad que investigaba los hechos punibles de delitos económicos y anticorrupción, ¿verdad? Ocupé prácticamente todos los cargos que se pueden ocupar allí, desde asistente, auxiliar fiscal, asistente fiscal. Y bueno, ya cuando me recibí de abogado, salí para seguir asesorando un poco al Ministerio Público a través del programa Umbral y USAID. Y después ya me dediqué tuve que optar cuando asumí una defensa de quien nosotros antes investigábamos. Ya como profesional independiente me tocó pasar al lado de la defensa y bueno, empezar a defender, ejercer las defensas de las personas sospechadas de hechos de corrupción. La defensa de personas que están acusadas de corrupción. Claro, así comenzaste. Y la pregunta aquí en este caso es porque a mí me encanta el derecho. Yo creo que una de esas profesiones que a veces cuando a uno le preguntan si no hubiese sido periodista, si no hubiese sido esto, ¿qué otra cosa serías? Yo siempre entretuve en mi mente el tema de la abogacía, del derecho. Pero muchas veces me hago la pregunta de cómo yo podría defender a alguien pensando que a lo mejor estoy defendiendo a un culpable. ¿Te has hecho tú esa pregunta en algún momento? Bueno, en realidad sí, pero ahí hay algo que está por encima de la culpabilidad o no. Toda persona, por más culpable que sea, merece un proceso justo. Claro. Y siempre digo, así sea Satanás, merece el mejor de los procesos, para que la sentencia no pueda ser criticada y no sea una sentencia ad hominem o porque es la persona, sino que acá, porque además el derecho no juzga personas. Aquí juzgamos conductas. Una persona pudo haber cometido, puede ser una buena persona, porque atrás de cada, atrás de cada caso hay un hombre o una mujer, hay un padre de familia, hay un hijo, hay un esposo y además constitucionalmente presumido inocente. Y aquí lo que se instala, y es por lo que tuve mucha repercusión seguramente, es que se instaló el lawfare, o sea, el ataque jurídico como instrumentación de herramienta política, es decir, al adversario político, ¿cómo lo elimino? Con la instrumentación de la justicia, con generación de imputaciones, y eso ya se genera el mote de corrupto, entonces no puede competir conmigo en una campaña electoral, o le ataco a mi contendor para que tenga que estar en prisión preventiva y no pueda cumplir el cargo. Entonces me tocó, empecé a tener, aparte de esos primeros casos, luego ya empezar a defender a los presidentes de partidos de la oposición, porque comenzó esta seguidilla de ataques cuando se hicieron las campañas del 2000, creo que antes del 2018, que empiezan de un sector político más poderoso a atacar a otro sector menos poderoso, generar denuncias e imputaciones en el Ministerio Público que no estaban del todo correctas en muchos casos son del todo incorrectas, pero tenían un mero sostén que es que se mantenga un proceso penal abierto independientemente a que se dilucide no si había o no un hecho de corrupción o un delito subyacente. Y entonces así empecé a defender y tengo hoy día en la defensa de diputados, de presidentes de partidos, de senadores, de senadoras, de diputadas, es decir, ejerzo de muchas defensas de políticos acusados de hechos que
desde mi perspectiva, no son de corrupción, sino son mala praxis fiscal que se crea para instalar un problema al adversario político. Hay un dato interesante aquí que leí que me llamó mucho la atención y es que tuviste la oportunidad de participar en la modificación del Código Penal. ¿Cuáles fueron, digamos, los hechos que se modificaron en ese Código Penal y también qué implicó esto para las cárceles? Bueno, el problema que tenemos hoy en el proceso penal es el abuso de la prisión preventiva. Esta medida cautelar que, como te expliqué, muchas veces es utilizada para excluir y sacar a una persona, Sí. un diputado de su banca, meterlo preso y entra un suplente y bueno, y se le ataca al adversario. Pero eso con los políticos es lo menos, digamos. El problema es que se instaló como una regla, algo que es una excepción desde el punto de vista constitucional. Y ante flagelos de la sociedad, donde de repente habían muchas personas que aquí le decimos motochorros, que son personas que en moto cometen hechos punibles y asaltan, roban celulares, y bueno, y hubo una época en que el Código Procesal Penal, que establecía claramente, conforme al rango constitucional, la excepcionalidad de la prisión preventiva, ante el flagelo, el aumento del flagelo, en la Cámara de Senadores y de Diputados, para dar una respuesta política al fenómeno, modificaron incorrectamente el Código Procesal Penal y le prohibieron a los jueces y a los fiscales pedir medidas distintas a la prisión preventiva en ciertos hechos punibles, ¿verdad? Y eso se fue agravando. Primero eran hechos punibles considerados crímenes, después ya eran hechos punibles que tengan aparejada la violencia y demás. Y entonces los casos penales que se imputaban tenían como consecuencia directa prisión preventiva. ¿Eso qué llevó? Llevó a que las cárceles se saturen. Claro. Hoy tenemos una superpoblación en las cárceles. En todas las cárceles. Innecesario, ¿no? Así mismo. Entonces, esto en la comisión que preside la diputada Rocío Vallejo, que es la Comisión de Reforma Penal y Penitenciaria, el año pasado pudimos lograr presentar un proyecto de modificación y volverle al 245, que es el artículo en cuestión, constitucional, es decir, dejar en manos de los jueces evaluar en cada caso si es que corresponde o no aplicar una prisión preventiva. Y bueno, y esto incluso tuvo mucha repercusión y muchos peros, porque se decían, modifican ese artículo y las cárceles se van a vaciar y la inseguridad va a estallar. Llevó eso a que haya cumbres de poderes, se trabajaba conjuntamente con el Ministerio Público, con la Corte Suprema de Justicia y con la Defensa Pública, que son los que le defienden, porque si los defensores con la modificación de la ley planteaban de una todas las revisiones de medidas cautelares, podíamos tener el efecto. Y entonces lo que se hizo fue un trabajo orgánico y un trabajo programado para que no se produzca esta salida abrupta de todo el mundo de las cárceles, pero que se vayan produciendo las salidas que tengan que darse, ¿verdad? Pero aún así, pese a esta modificación, el abuso de la prisión preventiva sigue siendo un flagelo. Y la prueba más palpable que tuve, acá en Paraguay van a saber algún caso reciente, fue la prisión preventiva del presidente del principal partido de oposición, el doctor Efraín Alegre, mi cliente, pero por un caso donde era hasta bagatelario, es 90 millones de guaraníes, un hecho de supuesta corrupción, y él dijo, yo no acepto, porque esto se formó como un caso de lawfare, de ataque político, porque la imputación no tenía sustento jurídico ni lógico. De hecho, fue rechazada la imputación, y bueno, pero le impusieron las medidas, entre comillas, alternativas, pero nosotros decíamos, esto no se puede aplicar de esta manera. Si ustedes consideran que hay que aplicar, tiene que ser la prisión preventiva, hasta que una jueza tuvo que dictar la prisión preventiva, y de hecho, después de aproximadamente 20 días, de oficio la propia jueza levantar la prisión preventiva, porque quedó evidenciada la desproporcionalidad y en consecuencia la ridiculez de la medida cautelar. Y me imagino que todos los días se ven casos así, porque cuando se involucra la política y la justicia, es un juego manipulativo, muchas veces es un juego de poder. Vamos a hacer una pausa en nuestra conversación con el doctor Guillermo Duarte Cacabelos. Volvemos con más de este episodio de Mega Documental. No se vayan.
Gracias por estar de vuelta en este episodio de Mega Documental con Ismael Cala aquí en Mega TV Paraguay. Estoy conversando con el doctor Guillermo Duarte Cacabelos y es un tema fascinante porque el tema del derecho, estábamos hablando fuera de cámaras durante la pausa comercial, que lamentablemente en muchos de nuestros países latinoamericanos es ya esperado. El tema de que alguien que sale del poder, luego el partido que gana políticamente el poder, viene en una revancha de procesos contra estos. Entonces, a veces uno se confunde y uno dice, bueno, sabemos que hay corrupción, pero entonces, ¿cómo distinguir? Y ahí es donde la justicia entra, ¿verdad? Si es un proceso judicial transparente, honesto, que pueda definir qué cosa es un juego político y una manipulación revanchista política y qué cosas realmente son actos que se demuestran y hay evidencia de que vale la pena condenar a estas personas porque abusaron del poder. ¿Cómo uno saber? Bueno, y ese es el punto. Cuando uno tiene una sospecha seria de que efectivamente se cometió un hecho punible, uno no tiene ninguna necesidad para mantener la credibilidad de la investigación de requerir ese tipo de medidas cautelares como la prisión preventiva, porque son personas que tienen arraigo. ¿Quién va a sospechar que un diputado, un senador o un presidente de un partido se va a fugar se va a sustraer a una investigación? Distinto es un caso de escuchas telefónicas donde pueden haber obstrucciones y demás. Pero estos casos, que son casos de compras, supongamos compras sobrefacturadas o pagos por obras inexistentes y demás, están los papeles. Los papeles no van a desaparecer porque están en Contraloría, están en instituciones, están en todos los lugares. Se cruzan los documentos, se hace el trabajo serio y se le dice, señor, usted es inocente hasta que se lo declare culpable. Usted va a ocupar su banca, usted va a esperar que nosotros lleguemos a un juicio oral y público y que el tribunal pruebe que efectivamente se corroboró la existencia del hecho punible. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí es como que se pone la carreta delante de los bueyes. Con el primer acto del proceso ya se busca anular a la persona y se busca que la persona sufra las consecuencias que tienen que venir al final del proceso penal. Entonces, cuando eso ocurre, y ocurre de una manera selectiva, porque tampoco ocurre, no se puede decir que el Ministerio Público hace mal siempre y con todos. No pasa lo mismo con todos. Tenemos a un Ministerio Público que tiene investigado del mismo modo a dos diputados. Uno es de una corriente, otro de otra corriente, este está preso y este está en su banca. Entonces, cuando eso ocurre y tratamos en forma desigual a los iguales, claro, evidenciamos que la motivación no es jurídica. Así es. Y entonces ese trabajo es el que yo me encargo de hacer, porque yo no solamente me encargo de presentar mis papeles en el sistema judicial, me encargo de explicar a la ciudadanía por qué la prisión preventiva de esta persona es injusta. Y yo no defiendo a personas de un solo color. ¿Tiene un valor personal para ti el enfrentar estos procesos que implican no a ciudadanos comunes, sino también a mucha gente de poder del país, en el sistema político del país? O sea, en lo personal, hacia tu persona. Para mí, más que un valor, tiene un costo. Y tuvo un costo, ¿verdad? Porque me valieron tapas de los diarios. Bueno, hay un tema que yo no te comenté. Yo fui candidato a senador. Yo tendría que ser senador en este periodo. Porque yo me candidaté por un partido y cuando yo renuncié, como consecuencia del ataque que recibí ya personalmente, entonces yo preferí no exponer a mis clientes porque ya era una exposición. Cuando yo tomé la decisión con mi familia y con los amigos de lanzarme a ser senador, lo que no evalué era el costo para personas que no tenían nada que ver con mi decisión, claro, que eran mis clientes. Y empezaban a sacar cosas de los casos de mis clientes y sacaban en tapa y sacaban entonces... hay riesgos y hay costos que yo ya no podía tolerar. Yo renuncié a mi candidatura y bueno, y el número 2 que ingresó en mi lugar, hoy es senador, ¿verdad? Pero a eso me refiero con costos, ¿verdad? Pero no dejé de hacer política desde mi profesión, en el sentido de que si es que hay alguien que está perseguido por un sector y que de repente poca gente quiere asumir la defensa, yo decidí asumir la defensa de esas personas que son atacadas, porque no es una defensa simple, no es una defensa normal, porque te instalan una idea que cuesta revertir porque los jueces y los fiscales, bueno, los fiscales no digo, los jueces
miran las tapas de los diarios o leen las noticias antes de tomar decisiones Claro. en este tipo de casos. Y los medios de comunicación sabemos que hacen matrices de opinión. Así mismo. Y entonces, como otra cuestión que ocurrió acá en Paraguay, que la gente que influye en la política se ocupó de comprarse medios de comunicación, entonces uno lee un diario y es un Paraguay, uno lee otro diario y es otro Paraguay, y una persona es santa en un diario y otra persona, y esa misma persona es un diablo en el otro diario. O sea, llegamos a extremos que la credibilidad finalmente del medio ya no importa, sino que están enfrascados en campañas, en ataques y en líneas directas, ¿verdad? Y eso es lo que corroe todo. Corroe las instituciones, corroe la justicia y esto pasa con gente que tiene visibilidad. Cuando uno mira qué pasa con el ciudadano que es un Juan Pueblo y está preso y le rechazan y los jueces se sienten muy cómodos, los fiscales y los jueces metiendo preso gente que no tienen voz. Wow. Hablemos de un caso que has tomado y que es un caso que sacudió a todo Paraguay y es el caso del joven Rodrigo Quintana. ¿Qué sucedió? Bueno, ese es un caso, creo que es uno de los pocos casos filmados y registrados de cómo el Estado comete un hecho punible atroz como un homicidio. El caso Rodrigo Quintana ocurrió en el marco de un intento de modificar la Constitución Nacional por parte del entonces presidente Horacio Cartes y un grupo de senadores que tenían la intención de que en Paraguay una persona pueda ser reelecta como presidente. Y eso está prohibido por la Constitución. Y lo que se quería era establecer que el mecanismo de modificación de esta prohibición puede hacer la enmienda. Y en ese momento, todo el Partido Colorado, presidido por el entonces presidente Cartes, sus senadores y un grupo de oposición que tenían también la intención de que sea reelecto el expresidente Lugo, se enfrascaron en una intención de modificar esto. Esto se impidió en una sesión normal y ordinaria del Senado a través y gracias a la valentía del hoy ya fallecido, recientemente fallecido, ex senador Robert Acevedo, murió como diputado hace un tiempo atrás. Él impidió que en el Congreso se trate como querían tratar, atropellando la Constitución, una mañana. Pero unos grupos de senadores igual se autoconvocó porque juntaban una mayoría, entre comillas, ajustada de 23, y se reunieron en una sala y supuestamente ellos modificaron la Constitución. Aproximadamente el 31 de marzo del 2017 a las 11 de la mañana. Para las 14 horas, la ciudadanía ya se convocó y ya estaba frente al Congreso. Porque la Cámara de Diputados tenía que sesionar esa tarde. Y el descrédito era tal ya de esta gente y la ciudadanía estaba tan cansada que ese día primero se impidió la sesión de la Cámara de Diputados porque era inseguro, porque ya se le había disparado a un diputado, se le había reventado toda la boca al diputado Acosta. Estaban todos los líderes de oposición en la plaza con todos los jóvenes y se paró esa sesión y esa noche se quemó el Congreso. Se incendió el Congreso de la República y para ese entonces el plan seguía, porque a las 8 de la noche el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, desconvocó la sesión de diputados para esto, pero estaba en stand-by. Y esa noche se incendió el Congreso, se logró contener, habían senadores de oposición también en la Cámara de Senadores que tuvieron que ser sacados ahí, pero la policía, cuando paró ese conflicto y los jóvenes fueron a refugiarse a la sede del Partido Liberal, decidió ir al Partido Liberal y ingresaron en el Partido Liberal disparando armas que tenían, entre comillas, balines de goma, pero a Rodrigo lo mataron con un balín de plomo y produjeron la muerte de uno de los jóvenes. El punto aquí es que la investigación de la Fiscalía y de la Policía apuntó directamente siempre. Primero dijeron que Rodrigo no murió, que
que Rodrigo no murió en el Partido Liberal, que Rodrigo murió en otra parte y que se trajo el cuerpo para decir que él murió ahí. No contaban con que el circuito cerrado del PLRA funcionaba, por gracia divina, porque eso no funcionaba nunca. Funcionó esa noche y se registró todo lo que pasó. Wow. Inmediatamente cuando surgieron las primeras filmaciones y las primeras informaciones de que sí se ingresó y que pasó eso en el PLRA, empezaron las contradicciones de los altos jefes policiales, del ministro del Interior de entonces, y se empezó a buscar responsables. Y así se responsabilizó a Gustavo Florentín, el policía de más bajo rango que estaba en ese lugar. Yo no era abogado de ellos todavía. Yo empecé a ser abogado de Efraín Alegre, porque Efraín Alegre, en una conferencia de prensa posterior a este hecho, dijo que el que dio la orden para que se ingrese al PLRA fue un hombre, mano derecha del entonces presidente Cartes, José Ortiz. Y eso le valió una querella a Efraín Alegre de parte de José Ortiz. Ahí entro yo en escena. Yo entro a defenderle a Efraín Alegre en la querella de José Ortiz. Y en el marco de la defensa, pido informe de que hay en la carpeta fiscal y al analizar los cruces de llamadas de la carpeta fiscal veo que la fiscalía investigó los cruces de llamadas del titular de la policía de esa noche con sus colegas policiales. Pero mi pregunta fue, ¿con quién habló de afuera Críspulo Sotelo esa noche? Y al responder esa pregunta es que surgieron los famosos cruces de llamadas y la necesidad de saber quién dio la orden. ¿Y hoy se sabe eso? No. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público se negó a investigar. De hecho, cuando yo planteé eso, la entonces fiscal del caso, Raquel Fernández, hoy ya destituida, me dijo que yo por morboso quería conocer las comunicaciones del entonces presidente de la República y otros senadores. Cuando nosotros le decíamos, esto es fundamental porque la policía no tenía motivo para ir a llegar. Y llegó en un operativo cerrojo, es decir, llegaron en una calle Iturbe, que tiene un solo sentido, llegaron convoys de diferentes sentidos que responden a diferentes mandos y llegaron sincronizadamente al mismo tiempo. Eso no es casualidad. La experiencia de la vida y la lógica te permite concluir objetivamente de que eso fue una orden. No digo que una orden de matar, pero es que en ese momento la enmienda no había parado. Querían, ¿qué cosa? A lo mejor neutralizarle a los líderes de oposición, porque de hecho en el PLRA estaban hoy senadores, entonces diputados, 3 o 4, y se sospechaba que estaba el presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre. Entonces, ¿qué pasaba? En mi lógica, esto yo no tengo cómo comprobado, pero el móvil de por qué llega la policía, porque la policía estaba buscando quién incendió el Congreso. Y si Rodrigo no amanecía muerto, a lo mejor era Efraín Alegre ordenó que se queme el Congreso. Iba a estar preso por quemar el Congreso. De hecho, las primeras investigaciones, en vez de investigar la muerte de Rodrigo, se empezó a investigar si del PLRA se sacaron bombas Molotov para ir a quemar el Congreso. Y los primeros imputados fueron los jóvenes que estaban allí con el circuito cerrado. En vez de buscar qué pasó a la madrugada donde hay una muerte, se buscó qué pasó a la tarde para ver si es que se pudo incendiar. La Fiscalía nunca investigó quién dio la orden y llegó al colmo de imputarle a los jóvenes otra vez por haber frustrado la investigación de la muerte de Rodrigo Quintana porque preservaron el circuito cerrado. ¿Y la familia de Rodrigo Quintana ha cooperado con el caso? Mira, la familia, esa es una situación muy compleja. Rodrigo era un chico que de joven, de amor adolescente, tuvo una hija con una mujer. Pero ya él vivía con sus padres, en su casa con sus padres y era soltero. Cuando yo desembarco en el proceso y digo, ¿quién dio la orden, señores? Aquí hay que investigar esto, y esto toma estado público y se publican en medios, aparece en escena yo con un poder de los padres de Rodrigo Quintana. Sí. Y aparece en el proceso abogados con un poder de la madre de la hija de Rodrigo Quintana, que no tenía ni un vínculo. Que ya no era parte de su vida. vida. Por supuesto, más que tenían el vínculo sanguíneo de la hija. Y que plantean directamente la exclusión de los padres de Rodrigo. En realidad no de los padres, querían excluirme a mí como abogado del proceso, que de hecho, después de mucho tiempo, hoy lograron excluirme. ¿Por qué eso? Con el argumento de que hay una regla en el derecho civil
sucesorio, que no se puede aplicar al derecho procesal penal, es que el descendiente le excluye al ascendiente y el más cercano al pariente más lejano. Y con ese argumento, que la hija de Rodrigo le excluye a sus abuelos, entonces me tienen que excluir a mí. ¿Pero esto es una idea de la madre o esto es una manipulación de alguien más usando a la madre de la niña para intervenir en el caso? Yo sostengo de que es el mismo grupo que aparece en el cruce de llamadas, que no le interesa que se investigue eso, es que... O sea, no crees que es una idea orgánica de esta señora. No. Sino que alguien se acercó a ella y le dijo, hagamos esto y bueno, tendrá, ¿no? Ella fue nombrada en un... Yo estoy preguntándote para saber lo que piensas tú del caso. No, yo tengo información de que ella fue nombrada en un cargo, recibió un sueldo después de la muerte de Rodrigo Quintana y ahí ella aparece en el proceso y ocurre todo esto. ¿Verdad? O sea, hay una intención de obstruir la investigación. ¿Y ya no estás en el caso? Bueno, sigo porque apelé. Apelé y nosotros no podemos avanzar con eso porque esa querella recusa a toda la Cámara, recusa a toda la Corte y lo que hace es impedir que esto avance. O sea, hay un ánimo diametralmente opuesto al que deberían tener y al interés que debería movilizarle a una persona que tiene intención de dilucidar la muerte de un joven. Entonces, al final, ¿es un caso que quedará sin resolución? No, todavía no. La Cámara de Apelaciones, que le toca entender en este caso, una vez que sea confirmada, porque estoy seguro que va a ser confirmada, ya dictó fallos en casos que me tocó a mí también intervenir, donde aceptan que en un mismo proceso, por una misma muerte, pueden haber más de un querellante. Y los padres no pueden ser excluidos. En este caso eran padres y hermana. Y se mantuvieron ambas querellas y eso ya es un fallo de la gente que tiene que resolver esto mismo, ¿verdad? No, en teoría no deberían contradecirse o cambiar de criterio injustificadamente. Bueno, vamos entonces a esperar que el Ministerio Público haga lo que le corresponde en darle una resolución a este caso, ¿no? Y bueno, y el Ministerio Público es el gran responsable de que esto esté así, ¿verdad? El Ministerio Público, y ocurrió en otros casos similares hace poco, cuando tiene un hecho punible en donde está involucrada la Policía Nacional, comete el error de poner el queso a ser cuidado por los ratones. A la Policía Nacional, que es la que cometió el hecho, le pide que investigue el hecho. Entonces, claramente vienen los informes, es lo que yo siempre dije, en este caso, a los informes de la policía no se pueden creer, porque son informes arreglados internamente para que la historia que ellos quieren que creamos, recibamos por escrito. Entonces acá la historia se tiene que reconstruir con los medios de prensa, con los videos, con los audios, con los registros fílmicos, circuito cerrado, que está todo registrado. Y esto más tarde o más temprano, si alguien quiere, se va a poder resolver. Gracias por contarnos ese caso. Para mí es muy importante porque como extranjero había escuchado, pero no tenía todos los detalles. Y la verdad sé que años después de haber ocurrido, ha resurgido ahora nuevamente un movimiento que pide justicia para este joven. Vamos a una pausa y regresamos con el tercer y último segmento de Mega Documental. No se vaya. Aquí estamos de regreso con el segmento final de este mega documental con el doctor Guillermo Duarte Cacabelos y nos queda poco tiempo. Yo quiero la última pregunta que sea sobre tus sueños, anhelos, tanto profesionales como personales. Bueno, yo en realidad lo que puedo decirte en forma concreta y no puedo separarme de lo que estábamos hablando es que sueño con un Paraguay donde se vuelva a construir la institucionalidad, la independencia de poderes y para que el sentimiento de justicia pueda volver a ser algo que los paraguayos tengamos, que hoy no tenemos. O sea, la reconstrucción de las instituciones es algo que tenemos, por lo que estoy luchando, por lo que peleo y que creo que es lo que se destruyó desde que se construyó con la democracia al inicio, pero se vino destruyendo. Gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación. Doctor Guillermo Duarte Cacabelos, gracias y estoy seguro que nos volveremos a ver. A las órdenes siempre. Gracias. Gracias por también ustedes haber aceptado esta cita semanal con Mega Documental aquí y como todas las semanas me despido con bellas palabras de la poesía de este hermoso país.
Mujer paraguaya tan bella, sincera en tus quehaceres, que hoy te levantas con fuerza y vigor, no mostrando quejas, no mostrando dolor. Mujer paraguaya llena de esplendor, ¿quién como tú, con una sonrisa en los labios, animas mi corazón? Y ya que tienes una sonrisa en los labios, recuerda que el secreto del buen vivir es no dejar de sonreír. Dios es amor, hágase el milagro. Rojaijú, Paraguay.